en este año en el que todo el mundo hablaba de la desdolarización, la tontería más grande que yo he escuchado en toda mi vida, lo que está pasando de verdad es la deseurización. Como ciudadanos lo que tenemos que hacer es proteger al final nuestros niveles de ahorros. El primer factor de las CBDCs es que no son necesarias. Dinero electrónico no es lo mismo que dinero digital. ¿Por qué? Porque el dinero digital, mis queridos amigos, es programable. Pero un poco de composición, de dónde estás detectando para el año que viene las mejores oportunidades. Nos pregunta por aquí de Repou, que es interesante lo que dice, si lo que dice Daniel es cierto, dice, es un escenario perfectamente factible, comenta, dice, ¿estamos ante una japonización de la economía europea? Europea, vamos, la europea no es ni debatible. No es ni debatible. No hay ninguna señal ni en las políticas públicas, ni en la demografía, ni en la productividad, ni en las políticas industriales, etcétera, que nos eviten pensar en eso, en ese concepto de japonización. Pero a mí no me gusta el concepto de japonización por una razón, que para japonizarse hay que ser japonés. Y claro, que la gente se olvida que Japón se puede japonizar porque si me permitís, la gente que está viendo esto sabe de lo que estamos hablando. Japón se puede japonizar porque es un enorme ahorrador en dólares. La eurozona no. La eurozona, además, en este año en el que todo el mundo hablaba de la desdolarización, la tontería más grande que he escuchado en toda mi vida, ¿vale? Pues lo que está pasando de verdad es la deseurización. La utilización del dólar en el mundo se está reduciendo. Entonces, ojo con la japonización europea, que es mucho más complicada que lo que se puede permitir Japón, que es un gran ahorrador en dólares. Es decir, en Japón se habla mucho de la enorme deuda que tiene Japón, sin hablar de cuál es el colateral de esa deuda, que es la enorme cantidad de dólares que atraen los exportadores y los ciudadanos japoneses hacia Japón, ¿de acuerdo? Que es algo muy, muy importante en cuanto a sus reservas. Las reservas del Banco de Japón son envidiables, comparables con las reservas de Europa, ¿no? Del Banco Central Europeo. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es inevitable desde el aspecto que esta persona está entendiendo, y creo que todos entendemos, que es estancamiento con elevadísimo endeudamiento y un gasto público que simplemente no para de crecer. Pues que de verdad, esto ya opinión personal, absolutamente, no pintan bien las cosas en Europa con este contexto. Y como ciudadanos lo que tenemos que hacer es proteger al final nuestros niveles de ahorros, porque es que si no se nos va a ir por el desagüe todo. Por eso yo a nivel personal te digo, Dani, y tú eres muy amigo de Gustavo y yo estoy en ese barco del oro, absolutamente. También lo que hablabas antes de las criptos, dices, estoy en contra de la parte de cripto. Pues yo también, sobre todo Bitcoin, no, otras criptos, yo también, para mí son, lo dijiste una vez aquí en el canal además, startups de criptomonedas. Y estoy completamente de acuerdo con ese argumento, pero Bitcoin sí es una cosa completamente diferente. Y luego, pues, ahora, y de hecho ya entrando en temas de inversión, yo creo que la renta fija, dependiendo de dónde mires, hay atractivo ahí. Viendo el descalabro de los últimos 3 años, ya no 3 años, la renta fija, un desastre absoluto. Pues ahí capitulación yo creo que a la mano está, ¿no? No lo sé, ya te pregunto tu opinión en esto. No, yo estoy completamente de acuerdo, vamos, yo creo que nadie puede dudar que llevo diciendo año tras año que hay que tener oro, que es el único activo descorrelacionado con respecto a la renta variable y la renta fija que te permite tener una cartera equilibrada y que te permite tomar oportunidades, porque cuando baja todo, año 2022, pues el oro funciona como portero, como defensa y como muro de contención, ¿verdad? O sea, el oro, desde luego, hay que tenerlo. El Bitcoin a mí me parece súper interesante. Yo llevo escribiendo sobre las criptomonedas de una manera pues, muy neutral y muy interesado desde el punto de vista monetario y menos desde el punto de vista de trading, pero me da exactamente igual, ¿no? Pero desde el punto de vista monetario sí me parece muy interesante que el Bitcoin empieza a estar muy descorrelacionado tanto del resto de criptomonedas como de los activos que se supone que por lo tanto te puede generar una cierta protección. Por supuesto, todavía, o sea, para ser moneda puede ser cualquier cosa, estos cascos, ¿no? Pero para ser dinero tiene que ser unidad de medida, reserva de valor y método de pago generalmente aceptado. No lo es todavía, pero desde luego
Sí que es verdad que el Bitcoin ya está en un universo único particular como asset class diferente al resto de las criptomonedas. Y a mí eso me parece normal y muy interesante porque ahí detrás tienes un libro que se escribió antes de que existiese Internet, que se llamaba La elección de moneda, ¿no?, para luchar contra la inflación, de Friedrich von Hayek, en el que explicaba, antes de que existiese Internet, que surgirían muchísimas monedas independientes, pero que solamente sobrevivirían, pues a lo mejor una o dos. Pues eso es un poco lo que estamos, yo creo, poco a poco viendo, ¿no? Y esa fue una de las cosas que claramente yo discrepaba, de manera obviamente diplomática y amigable, ¿no?, y con todo el respeto, de Charlie Munger, que consideraba que todas las criptomonedas eran irrelevantes, que el Bitcoin era irrelevante y que lo único importante era el dólar. Hombre, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Si tú tienes una aseguradora en dólares, que es una máquina de crear dólares, ¿no? Cuando hablan de hacer dinero de la nada, pues una aseguradora, ¿de acuerdo? Pues obviamente lo lógico es que tengas esa visión, pero bueno, pero yo, por ejemplo, no creo que el dólar y el Bitcoin sean antagonistas, sino que coexisten y que funcionan como, pueden funcionar como monedas y dinero válido para los ciudadanos en diferentes escenarios, ¿no? Es que fíjate que hay gente que compara o que dice, no, dólar y Bitcoin. Y hay gente que te dice, no, Bitcoin o oro. Y cada activo tiene sus peculiaridades que no se parecen en nada, son complementarios. Es lo que dices, que pueden coexistir Eso es. y bueno, pues tienen aplicaciones diferentes al final. Relacionado con tema criptos, nos pregunta Jokama44 por aquí que te pregunte que qué opinas de las CBDCs. Yo ya te digo, te doy mi opinión personal, que me parece esto una estafa tremenda que nos quiere meter a los ciudadanos, a ver cómo se implementa. Pero si vamos a ir contra las libertades individuales de las personas, a mí eso es lo que me da miedo las CBDCs. No sé, ya aprovecho para que me digas cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que es que tampoco hace falta, yo creo que no es ni debatible tampoco mi opinión sobre las CBDCs. El primer factor de las CBDCs es que no son necesarias. No hay ninguna necesidad, si lo piensas, para una moneda de reserva del mundo como es el dólar o el euro, para implementar una moneda digital del Banco Central. Si es que es que el dinero es digital ya, de por sí. El dinero ya, la mayoría es digital. Claro, efectivamente. Entonces yo lo explico en uno de mis vídeos, ¿no? Dinero electrónico no es lo mismo que dinero digital. ¿Por qué? Porque el dinero digital, mis queridos amigos, es programable. ¿Y qué significa programable? Que yo te pongo en tu cuenta del Banco Central un poquito de dinerito, y uno, monitorizo en qué te lo gastas. Dos, si me parece bien o me parece mal, si eres un malvado que va contra el cambio climático o si eres muy bueno y te lo gastas en plantar árboles. Lo monitorizo, si vas y lo ahorras, o qué malvado, y lo puedo desprogramar. Primero, la idea de que un banco central, que ya tiene el monopolio de la creación de dinero, que se ha equivocado en las estimaciones de inflación, las estimaciones de crecimiento, en las expectativas de demanda de crédito, etcétera, se ha equivocado en todo eso, darle todavía más poder no tiene ningún sentido. Si lo que necesitamos en el mundo del crédito es precisamente más desagregación, no menos. La segunda es que las monedas digitales son vigilancia disfrazada de dinero. A ti se te da una identidad digital, se te pone un dinero en tu banco central, se te premia si eres un buen ciudadano que hace lo que me gusta al banco central y a los gobiernos, y se te penaliza si eres un mal ciudadano que tienes la desvergüenza de quejarte ante las decisiones que hacen los totalitarios por tu bien, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer todo esto? Que no hay ninguna necesidad. Que el dólar ya es la moneda. Bueno, el dólar no lo va a hacer. Y además, esto es una carrera a ver quién pierde primero. Lo que va a dejar la Reserva Federal es que lo haga el Banco Central Europeo. ¿Y qué es lo que va a conseguir la Reserva Federal al dejar que esta salvajada la haga el Banco Central Europeo? Que todo el mundo se dolarice todavía más. Y claro, la idea está de que esto es por transparencia, para luchar contra las actividades ilegales, pero bueno, ¿desde cuándo se tiene que tratar a los ciudadanos como delincuentes preventivos? Oiga, es que me decían el otro día que claro, que es que yo era un exagerado, en una conferencia que dio en Buckingham, que yo era un exagerado por llamarlo vigilancia disfrazada de dinero, que vigilancia ya tenemos. Y le digo, no es lo mismo tener un policía en el barrio dando vueltas alrededor de mi barrio que tener un policía en mi cocina.
No es lo mismo. Y una moneda digital de los bancos centrales es tener al policía en tu cocina. Es decir, lo que yo hago en mi banco, el banco puede informar de ello a Hacienda y al Banco Central, por supuesto, con requerimiento y además con toda la transparencia, perfecto. Pero no es lo mismo que estar todo el día mirando en qué gasto y en qué no gasto. Y sobre todo cuando existe entre los bancos centrales el concepto más ridículo como amenaza para la economía de todos los de la economía, que es cuando dicen que es que hay exceso de ahorro. Es una imbecilidad, porque no existe el exceso de ahorro. Todo el ahorro se invierte en algo, ¿de acuerdo? Pero piénsalo, cuando alguien está pensando que los ciudadanos son tontos y que están ahorrando y que por lo tanto me lo debería gastar yo, te va a desprogramar el dinero para que se lo gaste el gobierno. Es más, el mecanismo de transmisión de la política monetaria desaparece. Es decir, desaparece todos los frenos que tiene el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que es la demanda de crédito. A mí me parece innecesario, perjudicial, dañino y sobre todo que yo no tengo ningún interés en darle más poder a un emisor de moneda que siempre se equivoca de manera que acaba perjudicando a los ciudadanos. Justo lo que decía yo, de todo lo que vaya a atacar contra nuestras libertades individuales, a mí me va a tener en contra, y tal y como está planteado esto, es exactamente lo que dices, con lo cual vamos, completamente de acuerdo. Te quiero hacer una última más, porque no hemos hablado de oportunidades y demás. Antes te he preguntado por la renta fija, aprovecho para meterte esto también dentro del total de oportunidades de cara al 2024, cómo posicionar cartera, así muy rapidito, cómo ves los mercados en general, viendo que estamos anticipando el rally de final de año y que parece que va a seguir y que hay continuidad en la bolsa de Estados Unidos, que antes has dicho que eres favorable, pero un poco de composición, de dónde estás detectando para el año que viene las mejores oportunidades, ¿no? Y cómo construir cartera, ¿no?, en este entorno. Bueno, yo creo que el año que viene, precisamente por la desinflación que estamos comentando, que yo creo que sí se va a dar, va a ser más un año de growth que de value. Por lo tanto, pues yo creo que hay que estar más expuesto, hay que tener un poco más de exposición a duración, hay que tener un poco más de exposición a renta fija, como tú bien decías, porque ya te da un colchón de tranquilidad y hay muchos emisores que tienen una posición de balance, de solvencia, etcétera, absolutamente inviable, ¿no? O sea, ahora hay un high yield que es high y tiene yield, ¿sabes? No como cuando el high yield te daba un 1,5% en una broma, ¿no? Un 3%. Entonces, a mí me parece que ahí en renta fija hay buenas oportunidades, tomar un poco más de duración, tomar un poco más de exposición a renta fija corporativa y de investment grade. Me parece que no va a ser un mal año para los activos de riesgo en renta variable y que si va a ser un año que yo creo que habrá volatilidad, porque claro, 7 billones menos de liquidez, pero las caídas las van a liderar las tecnológicas y las subidas las van a acaparar las tecnológicas. Es decir, que si tienes que estar en renta variable, tienes que estar haciendo entrada y salida sabiendo que va a ser eso que hemos visto en los últimos años, ¿no? En el que de la rentabilidad del S&P 500 son 100 empresas las que la generan, son 20 empresas las que la generan, son 10 empresas las que la generan, son 7. Pues vamos cada vez el efecto de los ETFs hace que cada vez haya la recuperación beneficie más a los más grandes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener tecnología con beneficios y hay que tener exposición a defensa, a inteligencia artificial, a ciberseguridad. Este año yo creo que va a ser un buen año para los activos de renta de posición. Por ejemplo, las eléctricas, ¿no? Las utilities, ¿no? Claro, son bonos al final, ¿no? ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso también lo puede hacer bien. Hay que seguir teniendo oro porque la destrucción monetaria va a continuar en todos lados y exposición sobreponderada a Estados Unidos respecto al resto del mundo y lo más lejos posible de los mercados emergentes posible.